Necesito. No tengo foto, ¿no? Y es beneficio en un solo producto, para un pelo de pies hasta las puntas. Bueno. Buenas tardes, empezamos en un par de minutos. Nada más dejamos que se incorporen unos cuantos más y ya damos inicio a la sesión. Bueno, vamos a empezar. Si se va incorporando alguien más, pues ya, lo vamos dejando entrar. ¿Estás de acuerdo, doctora Robledo? Hola, sí. Ok, Ya. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias Hola. por participar con nosotros. Gracias por estar conectados.
Pues espero que no les moleste, pero sí les voy a estar silenciando un poquito sus micrófonos, porque a veces no es que uno hable, sino el ruido de fondo como que se mete y ya no deja escuchar bien claro. De todas formas, ustedes pueden desbloquear su micrófono si quieren participar sin problema. En este curso, nuestro objetivo es, pues, acompañarlos en la elaboración de su tesis. A lo mejor es difícil que en este tiempo puedan ustedes concluir su tesis, pero sí por lo menos queremos darles como un inicio, porque a veces uno empieza y dicen, es que no sé ni por dónde empezar, pues bueno, más o menos iniciarlos. Si alguien tiene ya alguna idea o ya inició su tesis, vamos a tener más adelante oportunidad también para que la presentes. Y vamos a estar también al pendiente de si quieren si quieren enviarnos sus tesis, pues también las podemos ir revisando. Esto es dirigido este es un estudio de posgrado, o sea, son específicamente para médicos que ya están titulados y están en el proceso pues de evaluación y de titulación de una especialidad, una subespecialidad o incluso de una alta especialidad. Entonces, pues aquí tenemos un grado ya de conocimiento médico pues bastante importante y ya vemos de todas especialidades. Entonces esto es bastante bueno cuando todos participamos porque pues aprendemos de otras especialidades incluso muy diferentes a las nuestras. Entonces, pues las titulares somos la doctora Robledo y una servidora y vamos a tener un par de invitados más adelante en otras sesiones. ¿Quieres agregar algo, Arlet? Pues no, nada más que son bienvenidos y bueno, esperamos que sea de utilidad este seminario. Ok, muchas gracias. Las sesiones, pues bueno, las vamos a presentar aquí. Aquí si tienen preguntas, pues con mucho gusto las vamos resolviendo. Y vamos a tener también grabadas las sesiones en YouTube para que las puedan ver después, si es que no se pueden conectar por algún motivo en la sesión en vivo. Entonces, ahí ya se puede ver mi pantalla. Ya. Ok, gracias. Bueno, si tienen algún comentario durante la sesión, con mucho gusto, e incluso si no quieren hablarlo, también en el chat lo pueden poner y aquí lo vamos resolviendo. Entonces, en este primer tema, vamos a hablarles de pues, la elaboración, cómo inicio mi protocolo de investigación, qué elementos debe tener mi protocolo de investigación. Entonces, un protocolo de investigación, como definición tenemos que es una serie de pasos ordenados y sistemáticos que se deben de realizar para hacer un proyecto de investigación. Entonces, tengo una idea, esto se va a convertir en un proyecto y debo de ver la forma de llevarlo a cabo de una forma sistemática para que no me vaya a perder y pueda llegar a un buen fin. En cuanto a los objetivos que debo llevar para hacer este protocolo, debo seguir el método científico. Durante la elaboración del protocolo se van a estar incluyendo estos pasos del método científico. Así es como les decía, llevamos una guía, llevamos una orientación y esto me facilita llevar a cabo lo que estoy buscando, encontrar la respuesta a la pregunta que me planteé. Esto debe ser congruente en toda su extensión, todo el protocolo de investigación. Y si bien tienen diferencia cada uno de los apartados, todos deben tener relación entre uno y otro. Por eso es que se considera que es coherente en todas sus partes. Y pues bueno, existen los lineamientos generales para su aplicación que los vamos a ir viendo. Empezamos con la portada. A veces pensamos que la portada, pues bueno, está como muy sencilla,
pero si cometemos algún error en la elaboración de la portada, a veces ya no nos revisan el protocolo, o desde ahí nuestro revisor dice está mal hecha. Entonces ya empieza a ver así como un prejuicio de lo que van a encontrar. Cada hospital va a tener sus lineamientos, pero en general, ¿qué es lo que nos piden? Pues que tenga el logotipo de la universidad a la cual pertenecemos, en la institución donde estamos realizando la residencia, y después viene el título. Entonces debe estar como hasta arriba, y sí, siempre debe estar así como que resalte un poco más que los demás. Hay que poner a los investigadores. Recuerden que en este caso, como ustedes están en formación, el investigador principal, pues bueno, va a ser su asesor de tesis, o sea, su adscrito, su jefe de servicio, quien los esté asesorando para su tesis. Aquí pues ya van a poner el nombre completo y la dirección, que va a ser en sí la dirección y los datos del hospital donde están laborando. Y lo mismo para ustedes, ¿no? Va a ser el principal, los asociados, que pueden ser otros adscritos, y ustedes van a estar hasta abajo. Es importante que pongan, sí está bien que pongan el teléfono del hospital, si no quieren poner el de ustedes, está bien, pero pongan algún correo, porque a veces no es tan fácil localizarlos. Entonces, debe ir así como equilibrada la página, así como la pueden ver, para que se vea presentable. Entonces, el título, ¿cómo hacemos una elección del título? Es importante recordar que es lo primero que se observa. Desde ahí es como nuestro proyecto va a llamar la atención. Debe ser corto, de preferencia, pero informativo y que se vea atractivo. A lo mejor es una comparación mala, pero ¿cómo le hacen a veces los periódicos para vender? Pues bueno, ponen ahí sus títulos muy llamativos, muy atractivos, y algo así tenemos que lograr nosotros con nuestro título. Se debe permitir identificar la naturaleza del trabajo, o sea, qué queremos hacer, algo como que nada más vamos a observar, algo como que vamos a comparar, algo como que vamos a dar seguimiento. Eso también debe quedar implícito en el título. Todo el trabajo va a ir acorde al título. O sea, nosotros empezamos diciendo un título y después la introducción debe hablar del título, los objetivos deben hablar del título, la hipótesis, el título. Todo va a ir ya de acuerdo al título, todo se va a ir desarrollando. Debemos identificar el qué y para qué estamos haciendo el estudio desde el título. Es frecuente que nuestro título pueda sufrir cambios conforme se avanza en el proyecto. Nada más hay que tener en cuenta que una vez que se registra ante la universidad el proyecto, es muy difícil cambiar el título. Tarda mucho para que les den la revisión. Entonces, pues cuando vayan a registrar su tesis, de preferencia háganlo con calma, para que no tengan el problema de que después tengan que cambiar el título, sino que desde el principio ya más o menos quede a lo que ustedes quieren hacer. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de título que está elaborado de una forma pues correcta. Aquí vemos asociación de la reserva contráctil biventricular medida por ecocardiografía estrés, dobutamina con la mortalidad intrahospitalaria de pacientes posoperados de reemplazo multivalvular cardíaco. Entonces, aquí sí nos dice qué tipo de estudio está realizando, que es una asociación. Aquí nos está diciendo qué variables son las que están observando la reserva contráctil. También nos dice cómo las está midiendo por ecocardiografía. ¿En qué pacientes? En los pacientes de reemplazo multivalvular cardíaco, y está buscando un desenlace. Entonces aquí nos está diciendo la mortalidad hospitalaria. Aquí hay otro ejemplo de título. ¿Alguien podría leer, por favor, el ejemplo? Nada más la parte de arriba desde utilidad. Yo. Utilidad del modelo de atención multidisciplinaria, dermatología, reumatología en la detección temprana de artritis psoriásica en pacientes con psoriasis. Ok, muchas gracias. Este título, ¿ustedes ven que nos diga qué tipo de estudio se está realizando?
También lo pueden poner en el chat. Ay, perdón. Pues aquí parece como que no nos está diciendo, ¿verdad? Nada más está diciendo que la utilidad, pero no nos dice qué tipo de estudio están realizando. Parecería Carlos, decir ¿quieres nada más que, participar? Ujú. perdón, parecería decir que nada más que tanto puede apoyar la asociación de reumatología con la especialidad de reumatología para poder apoyar a la detección, ¿no? Pero no dice qué tipo de estudio está haciendo, nada más que tanto pueden apoyarse mutuamente. Ujú, exactamente, no dice qué tipo de estudio. E igualmente, pues, ¿qué variables? Pues no, tampoco nos dice. ¿En quién? ¿Ven que sí digan quién se está realizando? Sí, en pacientes con psoriasis. Exacto, eso sí, sí pone. Y el desenlace, pues tampoco. Entonces, este título, pues ya vemos que pues no está muy claro, o bien el estudio tal vez no tenga mucha utilidad. Entonces, a lo mejor cuando uno lee el estudio encuentra algo muy interesante, pero aquí el título como que ya me está dando una mala seña, ¿no? De que a lo mejor no va bien el estudio. En cuanto a los autores, como ya observamos, hay que poner el nombre completo, la inscripción y el correo electrónico. El índice a veces, bueno, con mucha frecuencia nos pasa que como vamos cambiando las páginas, al final queda todo movido. Entonces podemos usar herramientas que ya están ahí en Word para poder ir cambiando, que vaya cambiando el índice conforme nosotros vayamos cambiando las páginas. Es recomendable también que cuando ustedes, si quieren cambiar de página, pongan insertar salto de página y no darle enter, porque si cambia la versión del Word, cambia el índice y parece que no es importante, pero hay revisores que sí les importa esta parte. La siguiente parte de nuestro protocolo, conforme lo vamos presentando, es el resumen. Entonces, en el resumen, pues bueno, también va a ir el título del protocolo. A veces nos piden que hagamos un título corto, también esto lo podemos hacer pues quitando algunas palabras y dejando palabras muy claves. Aquí vamos a poner los antecedentes, vamos a incluir el objetivo, vamos a incluir material y métodos, esto es qué vamos a hacer, en qué población, qué tipo de estudio vamos a hacer, así de manera como muy puntual, muy concreta. Los recursos y la infraestructura con la que contamos, la experiencia del grupo y no debemos incluir referencias aquí, o sea, no debemos poner así como el numerado, no el 1, el 2, entonces nada más así como el puro, pues sí, como tal, el resumen lo que nos va a decir qué es lo que vamos a ver más adelante. De preferencia, un resumen estructurado debe tener 200 a 300 palabras, uno no estructurado de 150 a 300. Siempre se recomienda que pongan un resumen estructurado, como pueden incluir estos puntos que están aquí atrás. También, a veces por hospital también les van cambiando un poco la estructura del resumen, pero en términos generales va a incluir todos estos puntos. Es importante que traten de apegarse al número de palabras y que desde el principio estemos practicando como apegarnos al número de palabras, porque si tenemos un resumen de 1000 palabras, también como que ya deja de ser un resumen. Una vez que tengamos el resumen, vamos a incluir las palabras clave. Los buscadores que tenemos de palabras clave, pues, están en inglés. Entonces, sí podemos hacer como una traducción de las palabras clave, pero podemos tener en cuenta esto, buscar las palabras clave en inglés, ya que los buscadores, los grandes buscadores están en inglés, y luego podemos ponerlas ya sea, bueno, en inglés y en español si quieren las dos cosas. Pero recordar siempre que las palabras clave vienen en inglés. Entonces, vemos aquí los buscadores que son gratis, y la forma de cómo vamos a elegir cuáles son nuestras palabras clave es vemos de qué se trata nuestro estudio. Entonces, lo que nos importa es cómo nos van a buscar en Internet. Aquí les pongo un ejemplo. Este es un estudio que habla
de trombosis de la vena porta. Entonces, habla del trombosis de la vena porta, de trasplante hepático y de una revisión de la literatura. Entonces, ¿qué es lo que tiene mi artículo que va a hacer que me busquen? Pues la trombosis de la vena porta, porque es un problema que encontramos en el trasplante hepático. Entonces, si alguien dice, tengo un problema con un paciente de trombosis de la vena porta, voy a estudiar qué voy a hacer, ya, buscan la palabra clave. Aquí están describiendo una técnica que es la anastomosis renoportal, entonces también aquí está incluida, y la revascularización no anatómica. Entonces, yo pongo esas palabras porque sé que quien esté buscando esa información va a poner esas palabras y me van a salir. Esas palabras ya están predeterminadas, porque a lo mejor yo puedo sentir que mi palabra clave es otra, ¿no? Por ejemplo, la incidencia de rangos. Yo puedo decir, es que es de lo más importante, pero si yo lo tecleo en el buscador de palabras clave, pues no me va a salir, porque no es un criterio de búsqueda. Entonces, criterio de búsqueda nos ayuda para que encuentre nuestro artículo más fácil. En cuanto a la introducción, debemos incluir suficiente información para el problema que vamos a investigar. Vamos a empezar de una forma muy general hasta llegar a algo muy específico. Esto es, yo quiero hablar de cirrosis, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a empezar hablando? A lo mejor del hígado, de la fisiología del hígado, y ya de ahí me voy a ir patología del hígado y cirrosis. Entonces, tampoco tenemos que poner así como un mar de información, pero sí de lo más amplio a lo más específico, que es lo que yo voy a estudiar. Entonces, esta de preferencia debe ser descriptiva, debe ser explicativa, porque muchas veces quien nos va a evaluar es alguien que no tiene nuestra misma especialidad. Entonces, deben pensar que quien lea su estudio, tenga la especialidad que tenga, va a entender de qué están hablando. De preferencia no poner muchas bibliografías, muchas referencias bibliográficas. Antes se estilaba que si tenía unos 150 referencias bibliográficas estaba muy bien. Ahora pues se recomienda que sean entre 25 y 35, con eso es suficiente. Si tenemos un tema como muy poco estudiado, pues hasta menos podemos tener, pero pues es válido, ¿no? Si ya se hizo una revisión exhaustiva y no hay más, pues se ponen las que hay. Esto es lo que nos va a llevar al desarrollo de nuestro problema de investigación. Tenemos que hablar de cuál es el estado actual de lo que vamos a estudiar, en qué vamos, qué avances de la investigación ha habido en este tema que yo quiero. Si yo tengo una buena introducción, me ayuda a soportar mi hipótesis. Yo voy a proponer una hipótesis. Por ejemplo, yo voy a decir que la cirrosis es más frecuente en pacientes que consumen refresco, ¿no? Entonces, yo tuve que haber hablado de por qué el refresco, por qué creo que se puede desarrollar cirrosis, probablemente hígado graso. Entonces, yo tengo que hablar de todo eso para que cuando la persona que evalúe lea mi hipótesis diga, ah, es que ya sé de dónde viene. Si vamos a hablar de problemas secundarios, que sea nada más un poquito, o podemos ni siquiera incluirlos. Y aquí no vamos a emitir ninguna conclusión, solamente vamos a decir a dónde vamos. Los componentes que debe tener, como lo comentamos, que han hecho otros grupos, porque así nosotros vamos a proveer de evidencia. El motivo por el cual yo voy a realizar mi estudio, voy a poner qué quiero saber, ¿no? O sea, puedo decir, sí, ya sé que el paciente con esteatosis, con obesidad, puede desarrollar hígado graso, pero no está muy claro de si el refresco lo ocasiona o no. Entonces, ahí es donde yo voy a ir ya como orientando al lector qué es lo que yo voy a buscar en el desarrollo de mi tema. Y que lo hace diferente a otros estudios. Puntualmente, ¿qué busco? Porque la mayoría de las cosas que nosotros vemos en medicina ya se han estudiado, pero si yo quiero estudiar algo muy específico, ahí lo tengo que decir. ¿Qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que no hay en la literatura que yo quiero señalar? Las introducciones entonces deben ser sistemáticas, de preferencia exhaustivas, pero sin ser redundantes, que sean coherentes en toda su extensión, obviamente coherentes con el título. Deben estar basadas
en evidencia, esto es conocimiento empírico, esto es referencias bibliográficas en todo momento. Cuando yo hago una introducción muy larga, muy repetitiva, pues bueno, luego se pierde la idea. Muchas referencias, como lo comentamos. Si yo estoy hablando de otros estudios y como que me enfoco mucho en otros estudios, igual se pierde mi idea. Si pongo referencias nada más de paja, pues también me va a quitar tiempo, esfuerzo y a quien la esté revisando. Y cuando no tengo un objetivo poco claro, también es fácil que me pierda. Muy importante, 3 cosas que debe tener una introducción y que si no las tiene, muy probablemente pues ya nos perdimos. En la introducción debo mencionar mi título, a lo mejor parafraseado, a lo mejor tal cual. En la introducción debe estar mi título. En la introducción debo hablar de mis variables. ¿Qué variables voy a encontrar? Que la obesidad, que la genética, que la mala dieta, todo eso y con cierto desarrollo. Y cuáles son los vacíos en el conocimiento, ¿no? Entonces, yo no sé cómo se relacionan estas variables, en ninguna literatura lo dice o es muy escueta y por eso lo voy a estudiar. En cuanto al planteamiento del problema, aquí, pues bueno, tenemos como un ejemplo así aplicado. Vamos a explicar claramente cuál es el problema que enmarca el estudio, ¿no? Entonces, ¿qué problema quiero yo investigar? Esteatosis. O sea, a lo mejor no lo ponemos así tal cual, pero ponemos en mente qué quiero estudiar, esteatosis. ¿Qué impacto tiene la esteatosis? Teóricamente, ¿qué problemas me da la esteatosis? Bueno, que se asocia a cirrosis, a cardiopatía. ¿Qué tan frecuente es? Pues bueno, en el mundo 30%, 62% en la población mexicana. Entonces, aquí, como vemos, ya está como muy justificado el estudio, ¿no? Entonces, yo en México estoy haciendo un estudio de algo que es de una prevalencia muy elevada. ¿Y qué factores asociados? Pues bueno, los factores de riesgo para su desarrollo. Estos puntos yo los voy a ir desarrollando durante el planteamiento del problema. No va a ser así como tan puntual, vamos a ir haciéndolos como en un texto, pero esos son los puntos que vamos a desarrollar. Entonces, es la búsqueda de respuestas a todas estas incertidumbres que tenemos en la columna del lado izquierdo y vamos a tener la solución a este problema, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando de la esteatosis? En un planteamiento del problema, si no tengo mucha claridad de lo que estoy estudiando, pues bueno, también me puedo empezar ahí a perder. Hay que valorar el alcance que va a tener mi estudio, qué tanto impacto va a tener lo que yo estoy estudiando para poder emitir una conclusión así como muy contundente. A lo mejor mi estudio es como muy chiquito y mi conclusión no puede aplicarse como a nivel mundial, pero a lo mejor mi estudio tiene una suficiente muestra y yo puedo decir, bueno, mi estudio yo lo hice en mi hospital y esto que yo aprendí sí lo puedo aplicar en mi hospital o en mi país. Entonces ahí ya también vamos a ir midiendo aquí con el planteamiento del problema, con todos esos antecedentes que acabamos de mencionar, qué tanto nos va realmente a impactar nuestro estudio en la práctica médica. Entonces, bueno, aquí vemos este esquema donde identificamos el problema, vemos los aspectos que vamos a investigar y la relación que tiene al objetivo de estudio. En cuanto a la justificación, aquí vamos a explicar pues claramente cuál es la pertinencia del estudio, cuál va a ser su contribución, cuál va a ser su beneficio. Entonces, pues va muy de la mano a lo que vimos en el punto previo, a qué nivel vamos a impactar con nuestro estudio, si va a ser en una comunidad, en un hospital, en un país. Aquí también tenemos que decir por qué queremos hacer esta investigación y no vamos a hacer una diferente. Y por qué este tema en cuestión o problema y no otro. Entonces, aquí un ejemplo, ¿no? Para que quede como un poquito más aterrizado. La esteatosis hepática se asocia al síndrome metabólico, que agrupa una serie de trastornos que representan al mismo tiempo
y aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2. Entonces, ¿por qué quiero estudiar esteatosis hepática? Porque, bueno, se va a relacionar a otras patologías y esta viene de la mano con otras patologías. O sea, engloba varias cosas y esa es la que específicamente yo quiero estudiar. Aquí tenemos que decir en la justificación también, ¿por qué ese estudio y no otro? ¿Por qué nos importa hacer esta metodología que nosotros queremos? Pues bueno, vamos a proponer una nueva forma de ver esta patología. ¿Por qué estamos viendo la esteatosis de esta nueva forma? Tenemos que ver que nosotros vamos a proponer algo nuevo, que a lo mejor, como les comento, puede que no hagamos un impacto a nivel mundial como descubrir una vacuna, pero sí podemos proponer una nueva forma metodológica para abordar el problema. Una nueva forma social, una forma teórica o bien una forma práctica. Entonces, por ejemplo, van a ustedes encontrar muchos estudios de esteatosis y van a decir, bueno, ¿para qué hago esteatosis? Pues en este caso pueden hacer algo más específico, ¿no? Aquí viene algo muy específico que es como ciencia básica, pero que ejemplifica. Aquí se ven el análisis de las características clínicas y genéticas de pacientes con hígado graso en el embarazo. Entonces, sí estamos hablando de hígado graso, pero ya estamos hablando de un grupo de pacientes más reducido, que son las pacientes embarazadas. Entonces, pueden ver que hay muchos temas que ya están abordados, pero si ustedes le van buscando como cosas más específicas, de ahí pueden sacar su proyecto de investigación. Entonces, ¿cómo debe ser la justificación? Esta debe ser sistemática, debe ser crítica acerca del tema que ustedes están evaluando y empírica nuevamente, que esté apoyada en los antecedentes científicos en la bibliografía. ¿Qué pasa si yo repito muchas veces un mismo tema de investigación? Porque a veces decimos, es que ya no hay temas. Y voy a repetir el que hicieron el año pasado. Entonces, nosotros, si hacemos esto, no vamos a lograr un avance en el conocimiento. Aunque no nos gusta dedicarnos a la investigación, es responsabilidad de todos tener un avance en el conocimiento. Y muchos de ustedes tienen la capacidad de hacerlo por todas las cosas que ven en el día a día en su práctica médica. Entonces, pues es importante que si ven algo que se les hace como nuevo, como diferente, que no han visto que lo hayan hecho en otro lado, pues vean la forma de que se pueda llevar a un proyecto de investigación. Entonces, pues sí, aquí está nuevamente lo del aumento en el conocimiento sobre los temas que ya están establecidos, pero nosotros lo vamos a hacer aún más amplio, le vamos a dar un nuevo enfoque. Vamos a tener aplicaciones prácticas de nuestro objeto de estudio y pues obviamente la utilidad en el ámbito profesional, no solo para nosotros, sino para los demás médicos que puedan leer nuestro artículo. Entonces aquí les pongo nada más como al final, cómo queda relacionada una cosa con otra. El título, evaluación de las alteraciones de la reactividad cerebrovascular en población de adultos jóvenes con síndrome metabólico. Entonces, en el planteamiento vamos a ver la reactividad cerebrovascular no está caracterizada en adultos jóvenes con síndrome metabólico. Existen datos previos, pero no son concluyentes y se desconoce si los componentes del síndrome metabólico puedan influir en la reactividad vascular. Entonces aquí vemos que pues todas estas patologías están descritas, pero no exactamente en lo que yo estoy buscando. Y en mi justificación voy a poner pues que el síndrome metabólico es un problema de salud pública, que la enfermedad cerebrovascular pues también es un problema y que está asociada al síndrome metabólico. Vamos a poner también la forma en la que lo vamos a evaluar. Eso quiere decir que esto es un estudio factible, que yo lo puedo hacer en mi hospital, que yo tengo los recursos necesarios, ya que los comités de investigación también pues se preocupan de esta parte, ¿no? Si tu estudio realmente lo vas a poder llevar a término. ¿Y qué beneficio te da hacer estas observaciones en tu población? Y ahorita sería todo. Le doy la palabra a la doctora Robledo.
Ahorita dejo de compartir. Listo. Sí, gracias. Bueno, y continuando con el esquema, seguiría la pregunta de investigación. Y aquí pues prácticamente es la parte inicial de toda la metodología del protocolo y es la en la que nosotros vamos a manifestar o cómo vamos a expresar el problema de investigación. Y generalmente pues esta pregunta de investigación pues se va a originar a partir de otros estudios que nosotros hayamos leído, y pues nos surgen algunas dudas y a partir de ahí es como podemos elaborar nuestra pregunta de investigación. Brevemente voy a mencionar algunas características, pero hay una sesión especial donde se habla acerca de cómo podemos elaborar la pregunta, ¿no? Y bueno, como ya había dicho la doctora Lorena, pues la pregunta debe coincidir con el título. También es importante que nosotros formulemos una pregunta clara que no debe utilizar términos confusos ni abstractos. Se debe redactar de forma específica porque de la misma manera se tiene que responder con la hipótesis. Y debe iniciar con una palabra de cuestionamiento, es decir, con la palabra qué, por qué, o alguna otra, ¿no? ¿Cuál? Y desde que la elaboramos debe decirnos el enfoque con el tipo de investigación a realizar, que esta puede ser cualitativa o cuantitativa, que ahorita lo vamos a ver más adelante. También debe implicar el instrumento de medición de las variables, así como en el título, la pregunta debe incluir también lo que es las variables, pues la población o el grupo de estudio donde se va a realizar y el tipo de investigación y el instrumento que se va a emplear. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, dependiendo del enfoque que nosotros queramos darle a nuestra investigación, en este caso tengo estas palabras claves que son las variables a estudiar, que son inflamación y presencia de síntomas depresivos en pacientes con artritis reumatoide. Entonces, por ejemplo, si lo que yo quiero buscar es asociación entre estas variables, pues mi pregunta debe incluir todas estas palabras, pero además nuestra palabra en forma de pregunta, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un estudio, perdón, si se trata de un estudio, si se trata de un estudio descriptivo en el cual únicamente queremos ver, por ejemplo, los síntomas, los datos de inflamación en pacientes con artritis reumatoide, o por ejemplo, si existe inflamación, pues podemos iniciar con las dos preguntas. Pero si, por ejemplo, lo que estamos buscando es un estudio de relación entre las variables, por ejemplo, una asociación, entonces puede ser las dos otras opciones, ¿no? Las dos últimas, en la cual dice existe asociación entre inflamación y presencia de síntomas depresivos, o cuál es la asociación entre inflamación y presencia de síntomas depresivos. Y bueno, entonces la hipótesis es la forma en la que nosotros vamos a responder nuestra pregunta. Generalmente ya se tiene una hipótesis propuesta en estudios anteriores. Entonces lo que nosotros pretendemos con nuestro estudio es como, se podría decir como buscar lo contrario a lo que ya se tiene, ¿no? Porque generalmente buscamos algo innovador. Perdón. Perdón, permítame tantito, una disculpa.
Entonces, generalmente ya tenemos como una prueba de hipótesis basada en otros estudios. Entonces, lo que queremos buscar es como lo contrario, como esa respuesta en espejo a lo que ya se tiene. Entonces, por ejemplo, la hipótesis de trabajo como tal es lo que nosotros estamos buscando con esta investigación. Digamos que hay un profesor que quiere estudiar el promedio a sus alumnos, ver si tienen en cierto examen el promedio diferente al promedio que se tiene, a un promedio nacional, ¿no? que generalmente se tiene en ese examen. Digamos que se tiene un puntaje de 850 puntos y ese es el promedio nacional. Entonces el profesor quiere ver si sus alumnos tienen un promedio diferente a ese. Y entonces nuestra hipótesis nula es ese promedio de 850 puntos y la hipótesis alterna es con la que nosotros vamos a trabajar, es decir, la que nosotros queremos comprobar con nuestro estudio para poder rechazar la hipótesis nula. Entonces nuestra hipótesis alterna nos dice que, o nos va a decir que el promedio de mis alumnos es diferente al de 850 puntos. Y bueno, es importante también que cuando nosotros redactemos la hipótesis, se utilicen términos comprensibles, es decir, las variables, y que estos sean también precisos y concretos, como en la pregunta de investigación, y que deben ser medibles. Algo característico de la hipótesis es que ésta se pueda medir a través de las pruebas a través del análisis estadístico. Aquí tenemos unos ejemplos en el cual podemos ver primero, por ejemplo, el título en el cual vemos Aquí vemos el tipo de estudio, que es la búsqueda de asociación. Las variables son inflamación y presencia de síntomas depresivos, y el grupo de estudio pues son los pacientes con artritis reumatoide. Esta es la pregunta de investigación, que es prácticamente lo mismo que el título, pero agregando la palabra en forma de pregunta ¿cuál? Y la respuesta, que es la hipótesis, pues debe ser prácticamente lo mismo que el título y la pregunta, pero diciendo la afirmación que nosotros estamos buscando, ¿no? O que intentamos probar, que en este caso es de que sí existe asociación entre estas variables en estos pacientes. Y esa es nuestra hipótesis alterna. Y bueno, ahora los objetivos, pues esa pues es prácticamente al establecer esos objetivos nos van a llevar al final del trabajo, es decir, como que nos va a dar los pasos para llegar a obtener el resultado final. Entonces debemos empezar por un objetivo general, el cual pues se formula en términos así generales o genéricos, y posteriormente a partir de este objetivo general establecemos los objetivos específicos, que son más precisos y que también son medibles a través del análisis estadístico, y que esto nos van a llevar al objetivo general. Y también podemos tener objetivos secundarios, pero estos no están relacionados directamente con nuestra pregunta de investigación o con nuestro objetivo principal, sino que a lo mejor son otros objetivos que nosotros también queremos estudiar o llevar a cabo en este estudio, pero que no directamente responden nuestra pregunta, pero que sí son de interés y también es válido. Y bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de objetivo general, continuando con el mismo ejemplo desde el título, la pregunta. Pues aquí podemos iniciar con un verbo general, por así decirlo, donde dice evaluar la asociación entre estas variables. Y ya los objetivos específicos es desglosar como que los pasos estadísticos para llevar a identificar esta asociación.
Y generalmente aquí en nuestros objetivos específicos utilizamos o empleamos verbos que sí son medibles, ya no como en el objetivo general. Por ejemplo, estimar o determinar. Y, por ejemplo, aquí es estimar la frecuencia de inflamación, porque primero, para poder llegar a este objetivo general, necesitamos ver cuántos pacientes tienen inflamación y artritis reumatoide. El segundo objetivo específico sería encontrar pues cuántos pacientes tienen síntomas depresivos y artritis reumatoide, para que ya al final busquemos la asociación entre estas dos síntomas y la artritis, ¿no? De estas dos variables y pacientes con artritis. Y hay personas que confunden los objetivos específicos y que luego ponen como los pasos que realizan durante el proyecto de investigación, y esos no son objetivos específicos, esos están erróneos. Como por ejemplo, al revisar protocolos, yo he visto que por ejemplo ponen recolectar los datos de los expedientes electrónicos. Ese no es un objetivo, ese es un paso nada más de la descripción de lo que se va a hacer, ¿no? Analizar los datos obtenidos, pues tampoco, hay que ser específicos con qué es lo que estamos buscando, y esto pues está relacionado con nuestras variables de estudio. Calcular la proporción de hombres y mujeres. Esta es una variable que se le llama universal, porque normalmente cuando nosotros hacemos un estudio, pues queremos saber cuántos hombres y cuántas mujeres están incluidos en nuestro estudio, pero pues eso no se considera un objetivo específico, sino más bien un objetivo secundario, o determinar la edad más frecuente, ¿no? Igual la edad es una variable universal, porque un estudio, pues en todos los estudios estudiamos esta variable, pero no necesariamente es un objetivo que te vaya a llevar al objetivo general, porque aquí no estamos hablando de edad. Y bueno, aquí tenemos una tabla en la cual podemos ver los verbos que se pueden emplear para escribir o redactar un objetivo general, y cuáles son los verbos que se pueden emplear para los objetivos específicos. Después se los pasamos por el chat para que lo puedan tener ustedes a la mano también. Y bueno, después de los objetivos ya sigue lo que es en sí lo que son material y métodos, que esto prácticamente lo que hace es describir las características de nuestro estudio. Para este tema hay una sesión aparte donde se va a hablar más a fondo de esto, pero voy a mencionar algunas características. Entonces, tenemos que, primero debemos empezar por el tipo de intervención, en la cual el estudio puede ser observacional o experimental. El observacional es aquel en el cual únicamente, pues así como su nombre lo dice, no hacemos ninguna intervención, nada más observamos las características que encontramos, y eso es lo que se plasma en los resultados. En cambio, en la experimental es cuando se aplica ya una intervención. Un claro ejemplo es en el que se realiza por ejemplo, con los medicamentos, ¿no? Cuando se compara un medicamento con otro, y entonces, pues, o un solo medicamento, y a un grupo le das el medicamento y al otro grupo le das placebo para ver el efecto de este medicamento. El tipo de análisis puede ser descriptivo o analítico. El descriptivo es generalmente pues es en un solo grupo de estudio, y el analítico pues ya es cuando hay dos o más grupos y se comparan ambos grupos, y también depende de lo que es el análisis estadístico que nosotros realicemos. En el descriptivo pues utilizamos estadística descriptiva, es decir, frecuencias, porcentajes. En cambio, en el analítico pues ya utilizamos lo que es el análisis inferencial, pero también va a ser un tema más adelante, cuando veamos lo de análisis de resultados. También se debe describir la temporalidad.
Es decir, este es el momento en el que se hace el estudio. Por ejemplo, se divide en prolectivo, retrolectivo o retroprolectivo. El prolectivo es aquel en el cual nosotros, a partir de que iniciamos nuestro estudio, y vamos a ver lo que sucede hacia adelante en el tiempo. En cambio, en el retrolectivo o retrospectivo, los datos ya se tienen y lo único que tenemos que ver a partir de que se inicia el estudio hacia atrás, y generalmente eso lo hacemos pues buscando en los expedientes. Y el retroprolectivo es cuando, por ejemplo, pues se mezclan los dos, ¿no? Empezamos un estudio buscando las características que ya se dieron en el expediente hacia atrás, y se sigue todavía a futuro en el tiempo, se sigue en el tiempo hacia adelante. El método de observación puede ser longitudinal o transversal. El longitudinal es igual, que se sigue en el tiempo. Por ejemplo, si vamos a tomar una muestra de sangre al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 9 meses, pues ese sería longitudinal. En cambio, transversal, si queremos ver la cifra de un resultado, por ejemplo, de la creatinina que tuvo al año del trasplante, bueno, entonces ese ya es transversal porque nada más estamos haciendo una determinación. Y bueno, aquí podríamos decir que, por ejemplo, longitudinal es como una película, ¿no? En el cual vamos viendo lo que pasa o los resultados a lo largo del tiempo, y el transversal es como una fotografía que nada más plasmamos lo que vemos en ese momento del estudio. Y el tipo de diseño, pues puede ser, los que generalmente se utilizan con más frecuencia, es el cuestionario o encuesta, el cual aquí pues es un tipo de estudio descriptivo únicamente. También tenemos el de casos y controles, que junto con el de cohortes es para buscar generalmente cuando queremos buscar factores de riesgo. Entonces, la diferencia que hay entre casos y controles y cohortes es que en el de casos y controles tenemos grupos de estudio para comparar. Entonces tenemos los casos que, por ejemplo, tienen ya una enfermedad, y los controles son los que no tienen la enfermedad. No sé, por ejemplo, cáncer de pulmón. Y lo que vamos a hacer es buscar quienes tienen el factor de riesgo, por ejemplo, tabaquismo, ¿no? Y vamos a hacer la comparación. De casos y controles es retrolectivo o retrospectivo, porque ya están dados los casos que ya tienen la enfermedad y buscamos los que no tienen, y ya nada más nos vamos hacia atrás en el tiempo para ver quiénes tienen el antecedente de fumar o no. Por eso es retrospectivo. Y la cohorte es, por ejemplo, digamos que tenemos a un grupo de pacientes ahorita en el presente, y vamos a ver y que tengan, por ejemplo, el factor de riesgo de tabaquismo, y vamos a ver en el tiempo, no sé, por ejemplo, a los 10 años, quienes desarrollaron cáncer de pulmón. Ese es el de cohorte, y bueno, ese también es comparativo, pero en este caso pues es prospectivo o prolectivo, porque es hacia adelante, ¿no? Vamos a ver si desarrollan o no la enfermedad. El experimental, que es el que le decía que generalmente se hace cuando estudiamos fármacos. Y la prueba diagnóstica es cuando, por ejemplo, queremos estudiar alguna prueba, como por ejemplo, no sé, comparar la biopsia, lo que es el estudio histopatológico, que es el estándar de oro, con algún estudio de imagen, ¿no? Entonces se comparan ambos estudios para ver si el estudio en el que estoy interesado pues es equivalente al gold estándar. Y también debemos mencionar pues en dónde se va a realizar el estudio, y en el tiempo o el periodo en el que se va a desarrollar.
y nuestra población de estudio. La población de estudio pues es muy importante que nosotros la delimitemos porque esto nos va a evitar sesgos. Para esto necesitamos establecer bien nuestros criterios de selección, en los cuales pues tenemos lo que son los criterios de inclusión, que son todas esas características que van a tener los sujetos de estudio que van a ingresar. Los criterios de exclusión, que son aquellas características que van a hacer que no los ingresemos en el estudio, pero no confundamos porque a veces ponemos nuestros criterios de ingreso, de inclusión, y los de exclusión los ponemos en espejo, ¿no? Por ejemplo, decimos pacientes de jóvenes, no sé, de 15 a 20 años, y en el de exclusión ponemos mayores de 20 años o menores de 15. Eso es en espejo, eso es incorrecto, eso está erróneo. O ponemos criterios de inclusión, pacientes que no tengan cardiopatía, y de exclusión ponemos que tengan cardiopatía. Eso es incorrecto. Los de exclusión más bien son que, por ejemplo, cuenten con nuestras características de ingreso, bueno, de inclusión, pero que tenga con algo específico que nosotros no queremos incluirlo en nuestro estudio porque podría sesgarlo. Y los de eliminación son aquellas características que una vez que ya ingresaron a nuestro estudio hacen que nosotros los eliminemos. Por ejemplo, si vamos a hacer una determinación de alguna prueba sanguínea y tomamos la muestra, ingresamos al sujeto que cumple las características, pues resulta que nuestra muestra pues no se almacenó de forma adecuada, entonces se tiene que eliminar, pues ya ese ya es un criterio de eliminación porque ya había ingresado al estudio. Y bueno, aquí la diferencia con el de exclusión es que el de eliminación, los datos que se tienen antes de que se elimine del estudio sí se emplean para el análisis de resultados y para el análisis estadístico, en cambio el de exclusión pues no. Y bueno, también es importante calcular el tamaño de la muestra. Para esto hay fórmulas específicas, dependiendo de nuestro tipo de estudio. Si es uno de casos y controles, hay una fórmula específica para este tipo de estudio, para el de cohortes, para los estudios descriptivos de prevalencia. Hay específicos, pero también hay calculadoras que pues nos facilitan más el cálculo de esta muestra. Pero bueno, cuando es para fines de titulación, buena residencia, sí nos piden que tengamos o pongamos nuestra fórmula. Y la técnica de muestreo. El muestreo es cómo nosotros vamos a elegir a esos pacientes, a esos sujetos que vamos a ingresar al estudio. Y hay dos tipos. Uno es el probabilístico o aleatorio, o el que dejamos al azar, digamos. Y para esto se divide en aleatorio simple, estratificado, en múltiples etapas o sistemático. Y para esto también es el típico eso de que podemos dejar con papelitos y al que le toque, ¿no? Pero obvio, para una investigación pues se requieren métodos más no tan simples. Entonces incluso también hay softwares donde se puede hacer el cálculo hacia aleatorio de la selección de los sujetos. Y el no probabilístico, que es el que utilizamos con más frecuencia, es que luego es mal llamado por conveniencia, en el cual nosotros tenemos a nuestros casos que detectamos, por ejemplo, en la consulta externa y que entran en nuestros criterios de selección, y entonces así es como los vamos ingresando de forma consecutiva conforme los vamos encontrando en la consulta externa. Y bueno, lo importante, o las dos características importantes de esta muestra es que debe ser representativa y comparable con la población que nosotros tenemos de interés. Entonces, por ejemplo, tenemos la población diana, que son los pacientes con insuficiencia renal, que son los que queremos estudiar, pero pues no podemos estudiar a todas las personas con insuficiencia renal. Entonces, de acuerdo a nuestros criterios de selección, pues vamos a elegir a nuestra población de estudio, que son, por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal, que son atendidos en el Hospital del Centro Médico Nacional La Raza, con ciertas características, ¿no? Y
Pero bueno, también no vamos a estudiar a todos los pacientes que lleguen con insuficiencia renal, sino que necesitamos tomar una muestra de esta población. Entonces, la muestra pues tiene que ser representativa de esa población y para eso se requiere de los criterios de selección. Y también si hay grupos de estudio, entonces también estos deben ser comparables, es decir, que deben tener las mismas características y únicamente se deben diferenciar en el factor de riesgo, por ejemplo. Y bueno, de ahí siguen los aspectos bioéticos en los cuales, pues, aquí lo que debemos decir, hay un tema específico sobre bioética, pero aquí rápidamente voy a mencionar que lo que tenemos que describir es el tipo de riesgo al que está sujeto pues los que se van a ingresar en el estudio. Y esto está basado en el artículo 17 de la Ley General de la Ley General de Salud, que puede ser sin riesgo, con riesgo mínimo o con riesgo mayor que el mínimo. Sin riesgo puede ser, por ejemplo, un estudio, pues cuando nosotros investigamos y nos basamos en el expediente electrónico, ¿no? Pues ahí no tiene ningún riesgo, entonces ahí incluso pues no es necesario utilizar un consentimiento informado, porque en ese momento pues no se tienen a los pacientes ya a lo mejor, ¿no? Sino es nada más de lo que, o algunos fallecieron, por ejemplo, entonces pues no se puede tener el consentimiento. Con riesgo mínimo, pues ese puede ser, por ejemplo, cuando se hace una toma de una muestra sanguínea que puede tener efectos mínimos, efectos secundarios como dolor o que se ponga, haya enrojecimiento en el sitio de la punción, pero bueno, no se tiene un riesgo mayor. Y el riesgo mayor que el mínimo, que es cuando ya se puede... por ejemplo, cuando ya se hace una intervención en los estudios experimentales con fármacos, pues ahí ya se pueden tener efectos pues adversos que sí puede llevar a complicaciones o que necesite medidas para controlar, minimizar o prevenir el daño. Y siempre que esto pueda ocurrir, pues se tienen que colocar en los aspectos bioéticos, siempre explicar claramente qué beneficios se van a obtener con el estudio, pero también las estrategias para tratar de evitar o dañar a los sujetos de estudio. Y bueno, también es importante mencionar la declaración de intereses, la confidencialidad y privacidad de los sujetos de estudio. Por eso generalmente cuando tenemos una base de datos pues no utilizamos los nombres de los sujetos de estudio, sino utilizamos como claves o folios para mantener esa privacidad y confidencialidad. Y bueno, también pues el proyecto pues debe ser registrado de forma institucional. En el caso de IMSS pues es en el CIRELSIS, que es el sistema en el cual pues te evalúa para ver si cuenta con las características adecuadas del protocolo, te hace correcciones y ya una vez que lo aceptan pues te dan un folio para ya poder llevar a cabo el estudio, ¿no? Como tal. Y bueno, pues aquí también pues este proyecto, para poder ser aceptado, pues es evaluado por los comités de investigación, de ética o SICUAL y o seguridad. De seguridad es para ver pues esos aspectos de bioseguridad, como por ejemplo cuando se manejan sangre o algunas o por ejemplo cuando se manejan microorganismos también, pues tienen que ver todas las medidas para ver que las medidas de seguridad, perdón. Y bueno, ya en la descripción de las variables, que sería el punto a seguir después, pues aquí debemos buscar un equilibrio entre las variables que sean necesarias y las que
es decir, recoger tantas como sean necesarias y tan pocas como sea posible. Es decir, ¿qué variables nos interesan? Bueno, primero van a ser evaluar las variables por las cuales se caracteriza nuestra población de estudio, es decir, esto en base a los criterios de selección. Pero también hay variables que se pueden utilizar, que pueden intervenir con nuestro resultado. Por ejemplo, hay factores de confusión o modificadoras del efecto o pasos intermedios de la cadena causal. Es decir, si por ejemplo yo quiero buscar la sobrevida en pacientes que fueron trasplantados de riñón, pues mis variables son la sobrevida y los trasplantados de riñón. Pero a lo mejor hay pacientes, no todos van a tener la misma sobrevida, porque hay algunos que, por ejemplo, cursaron con infecciones, entonces ese es un factor de confusión que puede alterar también mi sobrevida. O a lo mejor, pues, hay tanto de donante vivo como de donante fallecido y hemos visto que la sobrevida, pues, no es la misma, entonces eso también puede modificar el efecto. O que a lo mejor algunos tienen anticuerpos específicos contra ese riñón recibido, que otros no tienen y que también va a influir en mi resultado. Y a lo mejor pues esas no son mis variables principales de estudio, porque yo nada más estoy viendo lo que quiero ver es sobrevida y los trasplantados, pero bueno, son variables importantes que sí pueden influir en mi resultado y por lo tanto se deben incluir en el estudio. Y también pues se pueden incluir variables que, como ya les había mencionado hace rato, universales descriptoras, como son la edad, lo que es el género o el sexo, lo que también puede ser otra variable, es por ejemplo a veces estudian, dependiendo del tipo de estudio, el nivel socioeconómico y bueno, otras variables universales, ¿no? Y ya dependiendo también de lo que estemos estudiando y de nuestra base de datos, podemos tomar en cuenta algunas variables de interés que también podrían estar relacionadas, aunque no directamente con nuestro estudio. Y bueno, para describir las variables, debemos poner una definición, que esta generalmente debe ser la de adoptar las definiciones que son empleadas por otros investigadores, que ya son como definiciones estándar. Entonces tenemos una definición conceptual que debe de ir, que es prácticamente la definición de diccionario que debemos poner, y la definición operacional. Esa definición es la que nosotros vamos a adaptar de acuerdo a cómo nos interesa esa variable en nuestro estudio. Y si ahorita les voy a poner un ejemplo. También es importante mencionar la escala de medición, la unidad de medida y la prueba estadística. Entonces, primero tenemos que saber que las variables se dividen en cualitativa o categórica y cuantitativa o numérica. La cualitativa o categórica se le llama nominal o también puede ser ordinal. La nominal es la que, digamos, que de nombre, ¿no? Por ejemplo, el sexo o el género es una variable cualitativa nominal. También, por ejemplo, las enfermedades, ¿no? Si, por ejemplo, estamos buscando diabetes, esa es una variable nominal. Y, por ejemplo, decimos que es dicotómica cuando tiene dos opciones de respuesta. Por ejemplo, en el caso del sexo, pues es femenino o masculino, no hay otras opciones de respuesta, entonces es dicotómica. En el caso de diabetes o hipertensión o cáncer o cualquier otra enfermedad o algún factor de riesgo, pues también son dicotómicas porque puede que esté ausente o presente o sí o no se puede poner también la respuesta. La ordinal es la que nos habla por grados, ¿no? Por ejemplo, y generalmente pues es politómica porque se tienen varias opciones. En el caso de la escolaridad, por ejemplo, tenemos que está primaria, secundaria, preparatoria, posgrado. Otro ejemplo de ordinal podría ser la clasificación que tenemos según el índice de masa corporal,
para el peso, ¿no? De bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad grado 1, 2, 3, esa es una variable ordinal. La cuantitativa puede ser discreta, que es cuando nosotros podemos emplear números con decimales, por ejemplo la creatinina sérica, que puede ser 0.58, o puede ser la hemoglobina, o el colesterol, los triglicéridos, y la continua es cuando es un número así absoluto, ¿no? Por ejemplo, la edad en años, ¿no? Pero, bueno, también la definición que nosotros le demos y la escala de medición que le demos a nuestra variable va a depender mucho de nuestro tipo de estudio, es decir, nosotros somos los que vamos a poner cómo vamos a medir, a definir y a medir nuestra variable. Por ejemplo, la edad puede ser así, puede ir en nuestro estudio como cuantitativa continua, donde nuestra variable sea la edad, 30 años, ¿no? 50 años. Este sujeto tiene 25 años. O también la podemos convertir en ordinal, o sea, en cualitativa, pero ordinal, ¿no? Por grupos de estudio. Por ejemplo, en menores de 5 años, de 5 a 10, de 10 a 20, y bueno, ahí ya está por grupos, entonces se vuelve nominal. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede definir o describir más bien una variable. Aquí tenemos la variable más frecuente, que es la de edad. La definición conceptual, como les decía, es la de diccionario. Por ejemplo, aquí tenemos tiempo transcurrido entre el nacimiento hasta la actualidad. La operacional es cómo la vamos a definir en nuestro estudio. Es decir, nosotros vamos a evaluar, a calcularlo a partir de la fecha de nacimiento del paciente hasta el momento en el que se inicia el estudio. Es la edad que nosotros vamos a contemplar. La escala de medición, pues nosotros creemos que va a ser cuantitativa, discreta. La unidad de medición entonces va a ser en años cumplidos, y la prueba estadística pues es el análisis que vamos a emplear de acuerdo a la distribución. En este caso puede ser ya sea media o mediana, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante en análisis de resultados y de manera más específica. Después sigue el diagrama de flujo, en el cual debemos describir las etapas de la investigación. Y bueno, aquí hay una liga donde podemos ingresar para poder ver los estatutos o lo que se nos pide de acuerdo a las características de cada estudio. Es decir, cada tipo de estudio va a tener su diagrama de flujo específico. Por ejemplo, el experimental pues va a tener un diagrama específico, el de casos y controles otro, el de cohorte otro. Entonces en esa liga podemos ingresar para ver esas características. Y aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo. Lo que nos va a ayudar es a describir como los pasos del estudio y pues una vez que se tengan los resultados, también para poder ver los resultados y en las fases en las que se dio. Esto es de más utilidad, sobre todo en los estudios experimentales en los que se dan varias fases, ¿no? Pero por ejemplo, es un estudio, es una cohorte. Y bueno, también aquí podemos ver que al principio se tienen a los pacientes que se encontraron en este periodo de tiempo, y aquí se ponen los que no se incluyeron, y aquí los que sí se van a incluir, y luego cómo según las fases de los estudios cuántos sujetos van quedando en cada fase, y lo que se le va haciendo y lo que se va encontrando. Y bueno, ya posteriormente tenemos que hacer una descripción operativa de lo que es el estudio. Esto es en realidad la descripción de los pasos del estudio, pero así súper detallado. Tenemos que detallarlo bien, porque esto es lo que una vez que se publica, pues es la manera en la que los demás pueden reproducir nuestro estudio y lo hace válido, ¿no? Si nosotros no lo detallamos de esa manera, pues no se puede reproducir, y pues nuestro estudio pues entonces no es válido.
Hay que especificar todos los procedimientos que se realicen en el caso de intervenciones que se vayan a realizar, pues se deben de detallar cada intervención con incluso posibles efectos o daños, ¿no? Y también es importante agregar a los investigadores o participantes involucrados en el estudio y pues especificar como que cada función o el papel que tiene cada investigador o participante, ¿no? A veces a lo mejor no participan de manera directa con la obtención de los resultados o el análisis, pero a lo mejor nos ayudan y también pues es necesario, también es necesario pues mencionarlos aunque sean agradecimientos. Y bueno, finalmente están los anexos. Aquí lo que va es el cronograma de actividades, el consentimiento informado y la bibliografía. En el cronograma de actividades pues debemos describir cada una de los pasos igual que nosotros hagamos durante nuestro protocolo, porque a veces he visto cronogramas en donde ponen únicamente como que los pasos del protocolo, ¿no? Así como que búsqueda de pregunta de investigación, luego realizar planteamiento de problema, ¿no? Y así, eso está erróneo. Lo que tenemos que poner son los pasos de nuestra investigación y detallar pues en cada periodo de tiempo que nosotros vayamos a realizar. Claro, es un cálculo nada más, no quiere decir que sea necesariamente ese el tiempo que nos vamos a llevar, pero sí debe estar aproximado. Y bueno, en el consentimiento, cada hospital tiene su formato de consentimiento y cada que hagan un protocolo pues se los van a dar, pero bueno, en general todos los consentimientos van a tener lo que son el nombre del estudio, si hay un patrocinador externo, el lugar y la fecha, el número de registro institucional, que esto les decía de lo que es el registro en el sistema, que en el caso de aquí pues es el CIRELSIS, la justificación y el objetivo del estudio. Y aquí es importante que aquí no va la justificación y el objetivo que tú pusiste en tu protocolo de estudio. Aquí debes emplear una justificación y un objetivo con palabras que pueda entender la persona o el sujeto que va a ingresar al estudio, es decir, que debe entender de manera clara esta justificación y este objetivo. Se deben evitar pues términos médicos y se deben emplear pues términos más bien claros, ¿no? También hay que describir los procedimientos, los posibles riesgos y molestias y beneficios, si por ejemplo va a haber algún pago por ingresar al estudio o no, también si se les va a dar a conocer los resultados del estudio, o si por ejemplo se va a modificar algún tratamiento que estén llevando ellos con los resultados del estudio. Esto es muy importante dejarlo claro, ¿no? Porque a veces pueden ellos entender de que al hacerse este estudio se puede modificar su tratamiento o su plan de tratamiento que lleven en cierto hospital, ¿no? Y también se les debe dejar claro que pueden retirarse del estudio en el momento en que ellos deseen. Aunque ya hayan iniciado y hayan ingresado, pueden retirarse si así lo desean, y también dejar claro lo de el aspecto de privacidad y confidencialidad de cada sujeto, y también pues poner los datos del investigador principal o con el cual se pueden comunicar en el caso de alguna duda, ¿no? Y bueno, ya en la bibliografía, pues para la bibliografía lo vamos a ver igual en otra sesión, pero bueno, ahí lo que tienen que ir son todas las referencias bibliográficas que nosotros pusimos en los antecedentes o en el marco teórico, y deben de ir en el orden de aparición, es decir, conforme los vamos mencionando en los antecedentes, así deben de aparecer en nuestras referencias bibliográficas.
Y bueno, estos son algunos libros que pueden ser de utilidad para la redacción de su protocolo. Métodos de investigación clínica epidemiológica, metodología de la investigación y bioestadística amigable. Y ya eso sería todo. Muchas gracias. Una ¿Tienen disculpa en este por- momento? Perdona, tantito. Una disculpa por mi bebé, es que estoy sola y no tenía con quién dejarlo. Espero Dice que que sí me quería hayan entendido. participar. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento? ¿Quedó todo súper claro? Pues creo que si van saliendo dudas las podemos poner en el chat, ¿no es así? Sí, claro que sí. ¿Alguno de ustedes ya empezó su tesis más o menos? En el chat les voy a compartir el, el, el YouTube, el sitio de YouTube en donde van a subir las clases. Y las subo más o menos como un par de días después, más o menos, para que las puedan consultar. ¿Alguien tiene como alguna idea mínima de su protocolo de investigación, de qué más o menos qué quieren hacer? Tampoco. Bueno, si no, también para la próxima clase sí. Porque a veces pasa también que tenemos como una idea como muy vaga y aquí también las podemos aterrizar, ¿no? Como ya es más fácil. Bueno, les vamos a hacer llegar ahí pues como algunas cosas por los links, ¿no? Arlet, de lo que fuiste dando en tu sesión. Sí, también como el cuadro o también a veces mandamos información adicional para que puedan entender aún más los temas. Ok, está muy bien. Bueno, Si llegamos a tener alguna duda sobre ya el tema de la tesis y todo eso, ¿se pueden responder las dudas por medio de qué vía? ¿Por WhatsApp o por correo? ¿O cómo lo podemos hacer llegar hacia ustedes? pues llevamos fácil por WhatsApp. Ok, Como que es más fácil ahí contestarles. Ya si quieren en el chat o como en el personal, ¿no? Porque también luego no queremos poner en el chat. sí, está muy bien. Sí, gracias. Bueno, al contrario. Está bien. Bueno, si ya no hay alguna otra pregunta por el momento, nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, que tengan bonita tarde. Gracias, hasta luego igualmente. Gracias igualmente.